Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero hayan tenido una buena semana de vacaciones, tranquilos todos. Si escuchan un ruidito es porque tengo acá a la beba conmigo. Le estoy entreteniendo con algunos videitos. Hoy vamos a tener un caso de estudio más. Lo va a dar un estudiante de doctorado mío, candidato a doctor, que es el señor Juan Villacrés. Con Juan venimos trabajando, este es nuestro tercer año trabajando juntos. Juan ya tiene muchas publicaciones, tiene otras tantas más en revisión. Está haciendo un doctorado bien exitoso, diría. Y quiero dejarlos con él para este casi último caso de estudio que nos toca ver. Nos queda un hito más, que es nuestras aplicaciones en medicina, y con eso ya terminamos y ustedes vuelven a las clases conmigo. Lo que intento hacer con este tipo de clases es que ustedes vean o repasen todo el dominio de nuestro trabajo dentro de lo que es el grupo de robótica que estamos creando con mucho esfuerzo dentro del Departamento de Electrónica y sobre todo dentro de la Universidad de Santa María. Principalmente por todo el esfuerzo dado a la formación de recursos humanos. Entonces yo los voy a dejar con Juan, nos va a hablar de su tesis. Juan tiene 1 hora y media para explicar todos los desarrollos que ha alcanzado en su tesis. Solamente para quedar claros, tanto Juan como Tito, que ya les dio su clase, ambos trabajan aparte dentro de un proyecto anillo en el cual estamos enfocados en detectar la probabilidad de ignición de la biomasa. Esto no es determinar incendios, no es prevenir incendios. Bueno, puede ser pensado como la prevención de incendios, pero más que todo tener un mapa de, dada la biomasa, dado la floresta, cuál es aquella zona que tiene más probabilidad de incendiarse una vez ocasionado un incendio. En fin, los voy a dejar entonces con Juan. Me están escuchando, ¿verdad? Juan, ¿me estás escuchando? Sí. Ya. Entonces, chicos, los dejo con Juan. Juan, es cuestión de que compartas, gracias Jorge, es cuestión de que compartas entonces directamente la pantalla. Acordate, Juan, que yo te voy a estar grabando y que la presentación que hagas acá, luego la vamos a subir al aula del ramo. Ya, chicos, los dejo con Juan. Espero que disfruten. Todo tuyo, Juan. Ya. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Juan Villacrés. Como ya lo mencionó el profesor Fernando Watt, soy su estudiante de doctorado. El día de hoy les voy a presentar el trabajo que he venido desarrollando durante mi programa de doctorado, el cual tiene como título Caracterización de la vegetación y trabajos tangenciales. En este aspecto he llamado trabajos tangenciales a unos ciertos desarrollos que, si bien no son directamente relacionados con mi investigación, pero igual los he desarrollado acá en el grupo de robótica. La presentación va a estar dividida de la siguiente manera. Voy a hablarles sobre una introducción en la cual voy a hablar un poco sobre la identificación del problema, un tanto la motivación y hablar un poco del sensado remoto. A continuación hablaré sobre la estimación del contenido de agua en algunas especies forestales acá en la región de Valparaíso, en el cual se tienen 2 papers publicados. Presentaré un tercer paper relacionado con la detección de cerezas dulces, el cual es un tema relevante acá en Chile debido a la cantidad de producción que se da anualmente. Y un cuarto tema para finalizar, que sería el consumo instantáneo de potencia en vehículos eléctricos que se encuentran sobre ambientes agrícolas. Bueno, el problema de una manera macro es la cantidad de incendios que se dan aquí en la región de Valparaíso. Principalmente me voy a enfocar en los incendios forestales, los cuales se han identificado que dependen principalmente de 3 factores, como son las condiciones topográficas, que vendría a ser la inclinación del terreno, las condiciones climáticas, como por ejemplo el viento, ya que este es uno de los factores de los cuales depende la propagación de un incendio, y evidentemente al tratar de incendios forestales se requiere de un combustible, que en este caso es la vegetación o los árboles. Y además es relevante considerar que los árboles
ocupan una tercera parte de la superficie terrestre. Por lo tanto, mi trabajo se basa en la caracterización de los bosques. Para realizar la caracterización de los bosques, se puede hacer una caracterización geométrica / estructural o una caracterización biofísica / bioquímica. A nivel del bosque, a su vez se lo puede caracterizar en forma de un stand o un árbol como un individuo. Un stand es un conjunto de árboles que tienen características comunes. Por ejemplo, pertenecen a la misma especie, tienen edades o dimensiones similares. Y aquí tengo unos pocos ejemplos de algunas variables biofísicas o bioquímicas, como son la clorofila, el nitrógeno y contenido de agua. En este caso, tengo un especial énfasis en el contenido de agua, debido a que esta es una de las principales variables de las cuales depende la ignición y la propagación de un incendio forestal. Bueno, en este video se hace una reconstrucción a partir de imágenes obtenidas por un dron de un stand. Entonces lo que están viendo es la reconstrucción del cuerpo rígido a través de la nube de puntos. Entre los parámetros que se puede obtener de un stand, quisiera mencionar el área basal, el número total de árboles, alturas máximas, el volumen del stand, la biomasa, entre otros. Podemos observar que, por ejemplo, aquí se podría aplicar algún algoritmo para ubicar los puntos máximos que vendrían a ser la copa de los árboles, y utilizando algún algoritmo de segmentación se podrían identificar los árboles a través de esta reconstrucción de una nube de puntos. Esos serían algunos de los parámetros a nivel de stand. Este, en cambio, es una reconstrucción de un árbol que se encuentra en la casa central. Es un árbol magnolio o magnolia. Lo que hice para hacer esta reconstrucción es tomar imágenes de distintos puntos y después ingresarlos a un software que se llama Agisoft, en específico la versión Metashape. Este software tiene la peculiaridad que tiene integrados algoritmos de Machine Learning, con lo cual se puede hacer una segmentación del terreno, de la vegetación, vehículos, estructuras, entre otros. Y aquí podemos ver en la parte de la izquierda la reconstrucción de la nube de puntos y a la derecha el cuerpo sólido que se obtiene a través de la nube de puntos. Entre los parámetros que se puede obtener de un árbol de manera individual, quisiera mencionar que se puede obtener la altura, las dimensiones de la corona, como son altura, ancho y profundidad. Además, se puede obtener la altura desde la base hasta el inicio de la corona, la biomasa del árbol, las coordenadas espaciales y el diámetro a la altura del pecho del árbol. Este es un parámetro que es muy relevante, principalmente para las personas que se encuentran estudiando el área forestal, que es un diámetro que se mide a 1.30 metros desde la base del árbol. Es el diámetro a ese. Entre los enfoques clásicos para realizar las mediciones de los parámetros de la vegetación, tenemos, por ejemplo, una forcípula y una cinta, un diameter tape, con los cuales se puede medir el diámetro y el perímetro del tronco. Además, este es un ipsómetro con el cual se puede determinar alturas de los árboles y dimensiones de la corona. Estos tres equipos vendrían a servirme para realizar mediciones de las características estructurales, mientras que en la parte de abajo tengo ejemplos de un horno de secado, a partir del cual se puede determinar el contenido de agua en la vegetación, y un proceso químico a través del cual se puede extraer la clorofila. Entonces, estos vendrían a ser parámetros biofísicos o bioquímicos, y en la parte superior, la extracción de parámetros estructurales o geométricos. En general, estos métodos son costosos desde el punto de vista del tiempo que se requeriría para recorrer grandes extensiones. Además que se requerirían muchas personas que trabajen simultáneamente, lo cual en ciertos casos sería impráctico
o inviable. Para resolver estos problemas surge el remote sensing o teledetección como una solución para obtener datos a una pequeña o una gran escala. El término de teledetección aparece con los primeros sensores que iban montados en satélites o airbornes. Bueno, los airbornes vienen a ser helicópteros o aviones. Lo que se hacía era colocar imágenes, colocar cámaras o radares. Y eso es lo que se le conocía como remote sensing. Ahora, una definición más actual es que el remote sensing es una ciencia de obtener información sobre un objeto con un sensor sin contacto. Acá tengo una lista de algunos de los sensores que se utilizan en el remote sensing para las áreas forestales. Todos estos trabajan en una región distinta del espectro electromagnético. En este caso tenemos las cámaras RGB, multiespectrales, hiperespectrales, cámaras termales y el LiDAR. En específico, la cámara RGB actúa sobre el espectro visible del espectro electromagnético, en el cual se encuentran centradas tres longitudes de onda, R, G y B. La cámara multiespectral, por su parte, tiene entre 6 a 10 longitudes de onda. Normalmente incluyen las 3 del espectro visible y otras en el espectro NIR o en el espectro SWIR. Y las hiperespectrales son cámaras que miden entre 100 hasta miles de longitudes de onda. Evidentemente, el costo de los sensores va a ser incremental. Por ejemplo, una cámara multiespectral con longitudes de onda puede medir entre unos $3,000 a $4,000, mientras que una cámara hiperespectral que cubre el espectro visible y una porción del espectro infrarrojo cercano puede costar sobre los $50,000. Las cámaras termales cubren alguna de las longitudes de onda del espectro electromagnético termal. Y los LiDARs son unos sensores que emiten un haz y determinan la distancia a la que se encuentran los objetos, calculando el tiempo que le tomó al haz en ir y regresar. Existen LiDARs de un retorno o de múltiples retornos, dependiendo de la aplicación que se vaya a usar. Algunas de las aplicaciones de la teledetección en áreas forestales son las siguientes. La resiliencia contra enfermedades y el fuego. Es decir, esta es la capacidad que tienen los árboles en recuperarse de un incendio o de alguna enfermedad. Se puede utilizar la teledetección para estimar la producción forestal. Se puede también utilizar para determinar la biodiversidad, el crecimiento forestal y la detección de algunas enfermedades. En específico, se podría utilizar una cámara multi o hiperespectral para determinar la resiliencia contra los incendios, detectar la biodiversidad y la enfermedad, ya que, por ejemplo, en el caso de la biodiversidad, cada especie de árbol tiene su huella espectral o reflectancia dependiendo de la especie a la que pertenecen, es decir, cada especie tiene una huella espectral única. Inclusive, hay algunas personas que indican que cada árbol tiene una huella espectral distinta, lo que vendría a ser análogo a la huella digital que tienen los humanos. Y las enfermedades, por ejemplo, nosotros en el espectro visible podemos observar que existen unas manchas. Esto va a ser inclusive aún más fácil de detectar si se utilizan o si se consideran otras longitudes de onda. Para la producción forestal o el crecimiento, se podrían utilizar LiDARs a partir de los cuales se podría estimar la variación en la altura de los árboles considerando 2 instantes de tiempo. Y si conozco la altura de los árboles, también podría conocer cuál es el número de árboles y de esta forma estimar la producción. Respecto a los incendios, el sensor remoto o teledetección me permite trabajar directamente antes del incendio, una vez que inició el incendio o después de un incendio. Antes del incendio se puede determinar el tipo de combustible, es decir, podría identificar a qué clase pertenece una cierta especie
y también podría determinar la condición del combustible. En este caso sería interesante determinar el contenido de agua de los árboles. También puede utilizar la teledetección una vez que se encuentra el incendio activo para determinar lo que es la propagación, la intensidad del fuego y las emisiones. Y una vez que pasó el fuego, también podría determinar cuál fue la severidad y cómo se está recuperando la vegetación. Por ejemplo, si tengo una imagen multiespectral o hiperespectral, podría compararla con otra imagen que haya sido obtenido después del incendio y con un algoritmo muy sencillo podría ir verificando cómo ha ido cambiando la vegetación en alguna zona en específico. Bueno, dentro del trabajo desarrollado de la caracterización de los árboles, tenemos este paper que fue publicado el año pasado en la revista Census. El objetivo de este artículo era determinar los índices vegetativos que son más relevantes para la estimación del contenido de agua en dos especies de acá de la región de Valparaíso. En este caso, las especies que seleccionamos fueron el Pinus radiata y el Eucalyptus globulus, ya que según datos de la Corporación Nacional Forestal, representan el 97.51% de la plantación forestal. Es decir, si cubro estas dos especies, estaría cubriendo prácticamente todas las especies que forman la plantación forestal. En este video voy a mostrarles el proceso que se siguió para la adquisición de las hojas y cuál fue el proceso que se siguió para extraer el contenido de agua de las mismas. En este caso se encuentra un señor con su equipo de protección personal debido, cortando algunas ramas, en este caso del árbol de eucalipto. Posteriormente se separan las hojas de manera individual y se obtiene su masa. Una vez que se registra la masa de cada una de las hojas, se procede a obtener su espectro. En este caso, esta es la punta del espectrómetro. Tenemos un cuerpo blanco que va a ser nuestra referencia, que se llama un spectralon, y esta es la hoja. En este caso podemos observar que tenemos numeradas las hojas para poder llevar un registro de qué masa y qué espectro le corresponde a cada hoja. Esta punta va conectada mediante una fibra óptica a un espectrómetro de la marca ASD, y en esta computadora podemos ver el resultado de esta hoja, lo cual es la reflectancia, o también se lo conoce como huella espectral, o también como espectro. En este caso, este equipo tiene un rango de medición desde los 350 nanómetros hasta los 2500 nanómetros, y se posee una resolución de 1 nanómetro. Posteriormente se procede a ingresar las hojas en un horno de secado con una temperatura controlada de 65 grados centígrados. Entonces, en este caso se ingresaron las hojas de eucaliptus en el horno. Para esto, lo que se pretende hacer es tener un proceso de deshidratación para tener a las hojas con distintos niveles de contenido de agua y de esta forma poder ver cómo varía la reflectancia o huella espectral conforme va cambiando su contenido de agua. El proceso de deshidratación consistió en meter a las hojas de eucaliptus en el horno durante 15 minutos, se sacaban las hojas y se registraba su masa y su reflectancia. Posteriormente se volvían a ingresar en el horno durante 15 minutos, se registraba su masa y su reflectancia. Este proceso se lo repetía 5 veces y finalmente una última etapa de secado que consistía en meter al horno las hojas por 24 horas. Y según la literatura, después de 24 horas se considera que las hojas han perdido totalmente su contenido de agua. Un proceso similar se lo siguió para las hojas de pino. La única diferencia es que en lugar de considerar
periodos de 15 minutos, para las hojas de pino se consideraron 1 hora. Y de la misma forma se hicieron 5 etapas de secado y posteriormente 24 horas de secado. En esta imagen podemos observar los distintos niveles de deshidratación. Nivel 0, 1 que representaría 15 minutos, nivel 2, 30, 45, 1 hora y 24 horas. Para las hojas de pino y para las hojas de eucalipto. Lo que nosotros podemos ver aquí en esta gráfica es el valor medio de la reflectancia o huella espectral de todas las muestras que se obtuvieron. En este caso trabajamos con 90 muestras por cada especie. En esta tabla tenemos resumidos los índices espectrales que fueron analizados para determinar cuáles eran más sensibles al contenido de agua en estas dos especies en específico. La primera columna representa el acrónimo del índice espectral. La segunda es el nombre del índice espectral. Y la tercera columna representa su ecuación, donde la letra R representa reflectancia y el subíndice indica la longitud de onda a la que se obtiene esa reflectancia. Por ejemplo, en este caso tengo 970 sobre 900, que vendría a encontrarse 900 por aquí y el 970, perdón, y el 900 un poco más hacia la izquierda. Estos índices se los construye normalmente considerando una reflectancia que sea muy susceptible al parámetro que se desea estimar, en este caso el contenido de agua, y se utiliza otra longitud de onda que no sea susceptible a este parámetro. Esto a manera de normalizar el índice. Para la caracterización del contenido de agua se utilizaron dos indicadores. El primer indicador es el FMC, o en inglés Fuel Moisture Content, el cual es una representación del contenido de agua porcentual en la hoja. En este caso, la fórmula W sub D representa la masa de la hoja una vez que es secada por 24 horas. Se considera que la hoja está totalmente seca. Y W sub F es la masa de la hoja fresca en los distintos etapas de deshidratación. Y se lo multiplica por 100 para que sea una representación porcentual. Además, también utilizamos el indicador EWT, Equivalent Water Thickness, el cual me indica cuál es la cantidad de agua por unidad de área. En este caso, para obtener el área de las hojas, lo que se hizo es ubicar una cámara en la parte superior para las hojas de eucalipto y además de adquirir la imagen de la hoja, se utilizaba un objeto de referencia con un área conocida. Posteriormente se podría determinar cuál era el área aproximada de cada hoja, considerando el número de píxeles que pertenecían a la hoja en la imagen. Para el Pinus radiata no se pudo obtener el área debido a su forma acicular o su forma de aguja. En este caso, lo que se hizo es formar lotes o batches de 5 gramos de agujas de pino para poder proceder a hacer las mediciones. En este caso podemos observar cómo el FMC, Fuel Moisture Content, varía desde 0 hasta aproximadamente un 130% de contenido de agua. Esto quiere decir que más del 50% de la masa que tenía la hoja era agua. Y algo similar para el pino radiata, que varía desde 0 hasta el 160% de FMC aproximadamente. Cada uno de estos colores viene a representar cada uno de los índices que les mostré en la tabla anterior, en la cual eran un total de 16 índices. El objetivo de la deshidratación es tener una nube de puntos que sea lo más continua posible. Debido a que, por ejemplo, si utilizaba únicamente las hojas totalmente secas y las totalmente frescas,
tendría solo un conjunto de puntos en la parte de aquí cuando el contenido de agua era 0 a las 24 horas y un conjunto de puntos aproximadamente aquí cuando las hojas se encontraban totalmente frescas o recién cortadas y no hubiese tenido información en todo este intervalo. Lo mismo para el pino. Entonces, ese era uno de los objetivos de utilizar un proceso de deshidratación. Con estos datos, lo que se hicieron es obtener modelos lineales. No sé si es que se puede observar muy bien, pero se tiene cada uno de los índices. En la izquierda se tiene para el FMC y en la derecha para el EWT. Se obtiene una ecuación que está representada por un modelo lineal y por un coeficiente de determinación. En este caso, el coeficiente de determinación me da una idea de qué tan lineal o qué tan representativo es la estimación del índice a partir del contenido de agua o del contenido de agua a partir del índice espectral. En este caso se seleccionaron el índice LWI, que significa Live Water Index, debido a que presenta el mayor coeficiente de determinación para ambos indicadores del contenido de agua. Este índice está construido como el cociente entre la reflectancia de los 1300 nanómetros sobre la reflectancia en los 1450 nanómetros. De una manera similar, se obtuvo un modelo para cada uno de los índices en el caso del pino radiata. Se tiene el modelo lineal, el coeficiente de determinación, y en este caso el que presenta un mayor coeficiente de determinación es el DDI, Double Difference Index, el cual está conformado como una diferencia entre tres índices espectrales. Entonces, el objetivo de realizar este tipo de estudios es determinar cuáles son las longitudes de onda más susceptibles a un cierto parámetro. De esta forma, lo que podría hacer es comprar una cámara que trabaje directamente en estas longitudes de onda y no tener que comprar una cámara hiperespectral, que para una investigación es ideal contar con una cámara que tenga un amplio rango de medida, pero para una aplicación real quizás no sería tan conveniente invertir tanto dinero si podría únicamente trabajar en un cierto conjunto reducido de longitudes de onda. Otro trabajo relacionado con esta temática fue publicado en este año en la revista Biosystems. En ese trabajo se parte de la hipótesis de que si es que es posible reconstruir el espectro infrarrojo de onda corta o SWIR a partir del espectro visible e infrarrojo de onda cercana. En este caso lo vamos a llamar venir, que se encuentra definido desde 350 nanómetros hasta los 1000 nanómetros, la cual podría llamar la parte baja del espectro, y la región infrarroja de onda corta, definida entre los 1001 nanómetros hasta los 2500 nanómetros, o lo llamamos también parte alta del espectro. Esto se lo hace con la motivación de tener un sensor que tenga un rango de medición limitada y poder estimar el contenido de agua a partir de una reconstrucción del espectro en la parte alta. Por ejemplo, en este caso podemos ver que para el eucaliptus se requiere la longitud de onda de 1300 y la de 1400 nanómetros, la cual estaría comprendida en la región SWIR. Existen equipos de medición que son obviamente mucho más baratos, que miden únicamente en esta región, y por tanto es la motivación de hacer una reconstrucción. Los materiales y métodos empleados en este caso son las mismas especies que les había mencionado anteriormente, debido a su abundancia en la plantación forestal, el proceso de deshidratación en los 5 niveles, como ya se lo había mencionado, y a partir de esto se construye la base de datos, constituido por las huellas espectrales de las especies. A continuación se separa la parte SWIR o parte alta del espectro y la parte NIR.
ya que deseamos que esta sea la entrada a nuestro modelo y lo que queremos obtener es esta salida de la región SWIR. Y lo dividimos en un conjunto de validación y un conjunto de training para entrenar los modelos, en este caso de Machine Learning que se utilizaron. El objetivo final es tener como entrada la parte baja del espectro, que esto entre en un modelo de clasificación para poder determinar a qué especie pertenece y además el nivel de deshidratación que tiene. Una vez identificada la especie, se procede a hacer una reconstrucción mediante algoritmos de regresión de Machine Learning y se calculan los índices espectrales a partir de este espectro reconstruido. Se realiza una validación para ver cuáles son los errores cometidos en la reconstrucción de estos índices y a partir de estos resultados se podría eventualmente calcular el contenido de agua. Para la etapa de clasificación se usaron dos algoritmos de Machine Learning. El primero es Support Vector Machine y el segundo son redes neuronales artificiales. Como se puede observar, en el caso al menos de Support Vector Machine, no existe algún error en la clasificación, al menos entre especies. Lo que sí se dio en este caso con las redes neuronales artificiales, que podemos ver que aquí existe un 0.04 en la matriz de confusión. Esto podría estar asociado con el reducido número de datos que se utilizaron para entrenar, debido a que se tenían 90 muestras por cada especie y con 6 niveles de deshidratación, el número de muestras serían 540. Y además existe una confusión entre algunas de las clases. Por ejemplo, el nivel de deshidratación 3 con el nivel de deshidratación 4. Algo similar se puede observar aquí en la máquina de soporte vectorial. Esto sucede debido a que en el horno de secado no se realizó un secado de manera uniforme. Esto en sí por la construcción del horno. Las hojas que se encontraban más cercanas al horno tendían a secarse más rápido que las hojas que se encontraban en partes centrales. Por lo tanto, algunas hojas, por ejemplo, que pertenecen al nivel de deshidratación 3, podrían haber estado más secas, quizás perteneciendo a la clase 4, o menos secas, perteneciendo a la clase 2. Así que por eso también se podría decir que existe un error en algunas clasificaciones, dependiendo del nivel de deshidratación. Para la reconstrucción del espectro se utilizó el algoritmo llamado Random Forest y Kernel Ridge Regression. El Kernel Ridge Regression es similar a un Support Vector Regression. La única diferencia es que utiliza un kernel que se llama kernel trick. Como sabemos, estos algoritmos tienen múltiples entradas, pero me producen una única salida. Y en este caso, al tratar de reconstruir todo el espectro SWIR, se deberían reconstruir 1500 longitudes de onda. Para esto, lo que se procedió es a entrenar y regresores. Es decir, en este caso sería 1500 modelos. En el primer modelo se encargaba de reconstruir la reflectancia 1000. El modelo número 2 tomaba el espectro venir como entrada y reconstruía la longitud de onda 1001. Y el regresor I se iba a encargar de reconstruir la reflectancia 1000 más I. De esta forma se podría reconstruir todo el espectro, teniendo como entrada únicamente la parte visible y del infrarrojo cercano. En este slide les presento algunos resultados de la evaluación de los modelos. En este caso se seleccionó el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio para evaluar el desempeño.
podemos observar en las legends que se tiene KRR, que representa el Kernel Ridge Regressor, RF Random Forest Regressor. El término o la palabra general en este caso significa que se utilizó un solo modelo indistintamente del nivel de deshidratación que tenían las hojas, mientras que el término particular me indica que se utilizó un modelo para cada uno de los niveles de deshidratación. Podemos observar que para el pino radiata, conforme incrementan los niveles de deshidratación, el error va aumentando. Sin embargo, existe una disminución cuando las hojas se encuentran totalmente secas. Algo similar sucede en el Eucalyptus globulus, que el RMS va incrementando y posteriormente tiende a disminuir. Esto se lo podría asociar, como ya había mencionado antes, con que el horno no fue capaz de secar uniformemente las muestras. Es decir, van a haber muestras que pertenecen a clases incorrectas. Bueno, y si analizamos los modelos generales que representarían la columna, la barra 1 y la 2, y los modelos particulares 3 y 4, de manera general, los modelos particulares presentan un menor error comparado con los modelos generales. Y esto es algo un tanto lógico si consideramos que al tener una clase particular se va a tener un ajuste más fino de las características de entrada. En esta figura se representa el error relativo porcentual al calcular los índices vegetativos a partir del espectro reconstruido en sus distintos niveles de deshidratación, siendo el nivel 0 cuando las hojas se encuentran frescas y nivel 5 cuando se encuentran totalmente secas. Podemos observar que por lo general los últimos 5 índices de los 16 presentan un error porcentual relativo mayor al 10%. En este caso, si nos fijamos el índice WBI, Weather Band Index, el índice WI, Weather Index, y el índice FWBI están con un cuadro blanco. Eso significa, en la parte interna tienen un rectángulo blanco. Esto significa que estos índices fueron construidos o están construidos a partir de la parte venir o la parte baja del espectro. Es decir, el error en estos casos debería ser 0, porque nunca se utilizó el espectro reconstruido. Y es lo que se va a ver reflejado en estas barras. En cambio, son los resultados igual de la reconstrucción, bueno, el cómputo de los índices espectrales a través del espectro reconstruido para el Eucalyptus globulus. En este caso se concluye que el Kernel Ridge Regression fue el que presentó una mejor reconstrucción del espectro con un RMSE menor al 0.09. Y además que varios índices pueden ser obtenidos con un error menor al 10%. Bueno, y eso sería con respecto a este paper número 2. Con respecto a los trabajos tangenciales que he venido desarrollando, se tiene este que fue publicado igual en este año en la revista Agronomy, el cual abordaba el problema de detectar y caracterizar las cerezas dulces utilizando estrategias de Deep Learning. Es un caso de estudio acá en Chile. Chile produce aproximadamente 1000 toneladas de cereza anualmente, lo cual lo constituye en el mayor productor de cerezas, al menos en el hemisferio sur. Tal cantidad de producción requiere de la optimización de procesos relacionados con etapas que van desde la siembra, monitoreo de la producción y cosechas. Y también se puede considerar que el error
que se comete en la estimación de la producción es aproximadamente del 45%. Y este error se va propagando a través de todas las etapas de la producción. Por eso, nosotros utilizamos una estrategia de Deep Learning para tratar de reducir este error asociado. En esta gráfica se puede observar el campo de las cerezas y aquí unos ejemplos de snapshots de las cerezas. En este caso podemos ver algunos problemas que se encuentran en la visión por computador, como son variación en la iluminación y oclusiones. Y estos problemas de acá, en cambio, aparecen cuando se trabajan con frutas en sí, que son que las frutas tienen distintos niveles de madurez. Este es el esquema general que fue seguido en el artículo, en el cual inicia con una adquisición de los datos. Estas imágenes tienen una resolución de 4000, aproximadamente entre 4000 y 3000, entre 4000 por 3000 píxeles. El 60% de los datos se utilizó para el training, un 20% para la validación y el 20% restante para el testing. Es importante recalcar que en este caso las imágenes utilizadas para el testing no fueron utilizadas en ningún momento ni para el training ni para el validation de nuestro modelo. Considerando el tamaño de las imágenes, lo que se hizo es dividirla en patches y utilizar una superposición del 10%. Esta subdivisión en imágenes más pequeñas se la realiza porque normalmente los algoritmos de Deep Learning deben tener como entrada una imagen con una dimensión definida. Entonces lo que se debería hacer a la imagen es hacerle un resize, pero las cerezas, al ser objetos muy pequeños, en este resize podrían verse muy disminuido su tamaño o incluso podrían desaparecer. Por eso se optó en dividirlo en patches. Se la dividió en 5 columnas y en 4 filas. Aquí este es solo un ejemplo, por eso tiene 3 filas, pero en realidad serían 20 imágenes o 20 patches por cada imagen. Posteriormente se realiza un proceso de entrenamiento. Se parte de un modelo preentrenado y se realiza una transferencia de conocimiento o transfer learning para poder entrenar nuestro modelo sin tener que entrenarlo desde cero. Estas redes neuronales preentrenadas normalmente se ajustan sus pesos utilizando miles o millones inclusive de imágenes y son capaces de detectar miles de clases. En nuestro caso, lo que se haría es quitar las últimas capas y hacer un entrenamiento para que la misma red sea capaz de detectar, en este caso, las cerezas. Una vez entrenado el modelo, se ingresan las imágenes de testing. De la misma forma se debe hacer crear los patches de imágenes. Ingresan a nuestro modelo entrenado, se detectan las cajas donde se encuentran las cerezas, pero en este caso tendríamos 20 subimágenes. Lo que deberíamos hacer es volverla a unir, pero podría darse casos que algunas cerezas son detectadas exactamente en el punto donde se superponen las imágenes. Para evitar este sobreconteo o sobreestimación, lo que se hace es utilizar el algoritmo Non-Maximum Suppression, el cual nos ayuda a eliminar los bounding boxes que son redundantes. En este caso, en particular, la base de datos constaba aproximadamente de 12,000 cerezas. El algoritmo utilizado en este caso está basado en FasterRCNN. A manera de resumen, asumiendo que el modelo ya está entrenado, la imagen que va de entrada debería ser cada uno de los patches que obtuvimos en la etapa anterior. Entonces, ingresa cada uno de los patches, ingresa a un extractor de características
En este caso se seleccionó Inception versión 2 debido a que es comúnmente usado para la detección de frutas. También se podría haber seleccionado otro extractor de características como BGG16 o alguna de sus variantes. En este caso, el extractor de características lo que hace es crear un mapa de características. Es decir, me crea un mapa en el cual probablemente pueden encontrarse las cerezas. Este solo es un ejemplo ilustrativo, así que aquí se ve perfectamente dónde se encuentran las cerezas, pero la salida del Inception no va a ser tan ideal. Este mapa de características va a ser usado en dos etapas. Como podemos ver aquí, se va a ir hacia la derecha y se la va a volver a usar nuevamente aquí. Entonces, una vez que va a la derecha, entra a una red de regiones propuestas. Lo que se debe hacer en este caso es definir unos anchor boxes en los cuales se tiene que definir cuáles van a ser las formas que van a tener los objetos que vamos a detectar. Por ejemplo, en nuestro caso, al ser una forma circular, el bounding box debería tener una forma cuadrada. Pero también al tener casos de oclusión, es relevante tener también bounding boxes rectangulares. Entonces, se van a ir asignando bounding boxes a las regiones donde podrían encontrarse las cerezas. Se crea un vector de características. Esto entra a una capa fully connected y mediante una softmax se puede determinar cuál es la probabilidad de que el objeto pertenezca a la clase cereza. En este caso estamos hablando de probabilidad, pero en realidad es un score únicamente. Y en la parte de abajo entra el mismo vector de características a una fully connected y entra a una capa de regresión. Esta capa de regresión lo que hace es entregarme las coordenadas donde se encuentran los bounding boxes. Y el resultado sería algo similar, donde tengo los bounding boxes y asociado voy a tener una probabilidad de que pertenezca a la clase que estoy buscando. Estas regiones propuestas se realimentan conjuntamente con el mapa de características y entran a una etapa de clasificación. En este caso, cada una de las regiones propuestas entran a esta caja de clasificación, considerando la región de interés, se lo pasa a un vector de características y tienen un conjunto de redes de capas totalmente conectadas, a partir de las cuales se puede determinar cuál es la probabilidad o el score de que el objeto en la región de interés pertenezca, en nuestro caso, a la clase cereza. Y en esta capa se realiza la regresión. Si bien en esta etapa nosotros ya conocemos cuáles son las ubicaciones y las dimensiones de los bounding boxes, en esta capa lo que se hace es hacer un refinamiento de las coordenadas. Como resultado, obtendríamos la imagen que se puede ver a continuación, la cual sería correspondiente a cada uno de los patches que se ingresaron en esta Faster RCNN. Este es un ejemplo de la detección de las cerezas. Se utilizaron 4 colores para indicar a qué cuartil pertenece cada una de las cerezas, considerando el número de píxeles, o podríamos decir el tamaño que ocupa en la imagen. En este caso se hizo un acercamiento de 3 y un acercamiento por 5 para poder observar que la red fue capaz de detectar las cerezas, a pesar de que en algunos casos las cerezas eran muy pequeñas. Evidentemente también hay casos en los que la red no fue capaz de detectarlos. Podría ser por su tamaño muy pequeño o porque fue muy complicado debido a la cantidad de imágenes que se utilizó para el entrenamiento. También en este caso se clasificó únicamente por el número de píxeles. Se asumía que todos estaban en un mismo plano, lo cual no es tan cierto, porque evidentemente estas cerezas que se encuentran en la parte de acá son mucho más pequeñas, podrían ser del mismo tamaño, inclusive mayores,
que estas cerezas que se encuentran en la parte frontal. Para esto se debería utilizar otro sensor o agregar la profundidad para poder determinar cuáles son los tamaños reales de las cerezas. Las métricas con las cuales se evaluaron este algoritmo de aprendizaje profundo, tenemos la precisión, la cual depende de los valores verdaderos positivos y los falsos positivos, el recall, que depende de los verdaderos positivos y los falsos negativos, y el F1 score, el cual vendría a ser un trade-off entre la precisión y el recall. En este caso podemos observar la precisión tanto para la validación y para el testing, así como el recall y el F1 score. A nivel de cerezas detectadas, esta vendría a ser el ground truth en mi conjunto tanto de validación como el de testing. Y en la parte de abajo podemos observar el número de cerezas que detectó la red neuronal, que en este caso serían 2300 y 2200. Se puede observar que existe una clara subestimación del número total de cerezas. Esta subestimación podría ser compensada en la estimación total. Si es que la subestimación se mantiene constante o aproximadamente constante en esas imágenes, se podría multiplicar la producción por un cierto factor para de esta forma poder hacer una cierta compensación. En este trabajo se concluye que el uso de Deep Learning permite reducir hasta en un 25% el error asociado a la estimación de la producción de las cerezas, lo cual recordamos que el enfoque tradicional tiene un error aproximado del 45%. Si bien un 25% no parece tan significativo, si se considera que un kilo de cerezas se vende en el mercado por $6 y que se mejora al menos en un 15% la estimación en la producción, esto representaría un ahorro de $1,700 en el campo que nosotros usamos como prueba. Y si lo extrapolamos a una hectárea, el ahorro sería aproximadamente de $3,000. Así que ahí se podría ver cuál es la utilidad de hacer o mejorar la estimación de la producción en las cerezas. Bueno, este vendría a ser el último trabajo que les voy a presentar, que está relacionado directamente con el consumo de potencia instantánea en vehículos eléctricos en áreas agrícolas. Este trabajo se encuentra bajo revisión para la revista IEEE Transaction on Industrial Electronics y fue presentado este año. Como les mencioné, se encuentra bajo revisión. Entonces, el consumo energético de los vehículos eléctricos va a depender de distintos factores, entre ellos las maniobras que se realicen, la masa del vehículo, la carga del vehículo, ciertas características del terreno, deformaciones de las ruedas, deslizamientos en el ambiente, la temperatura de las baterías, entre otros parámetros. La ventaja de tener una buena estimación del consumo de la potencia de las energías, el consumo de potencia instantáneo, es que esto me conduciría a tener una estrategia eficiente de recarga de la batería. Para no tener que modelar los parámetros que ya les había mencionado, que son dinámicos, como la temperatura, la deformación de la rueda, la carga del vehículo, en este caso nosotros proponemos utilizar un modelo dinámico que se va a actualizar en campo, el cual se basa en una regresión piecewise o una regresión por tramos para la prognosis o estimación de la potencia instantánea consumida. Entonces, la potencia instantánea consumida
En este caso, la ecuación número 1 representa la fuerza de tracción total del vehículo, la cual depende de la masa, la aceleración de ρ, que en este caso representa el coeficiente de resistencia aerodinámica, g, la aceleración producida por la gravedad, y θ, el ángulo de inclinación del terreno. A partir de esta fuerza de tracción total, se puede obtener la potencia de salida, multiplicándola por su velocidad. Esta potencia representa la potencia necesaria por el motor para realizar un cierto movimiento. Y como sabemos, la eficiencia del motor no es 100%, por lo cual se multiplica por este término, N, que es la eficiencia del motor. Entonces la batería debería entregarme esta potencia de entrada. La potencia instantánea podría entonces estar definida como este factor de eficiencia del motor multiplicado por la fuerza de tracción total, que viene a ser la ecuación 1, por la velocidad, que vendría a representar la ecuación número 4. Si hacemos las siguientes suposiciones, como por ejemplo, que la aceleración del vehículo es constante, perdón, la velocidad del vehículo es constante, la aceleración debería ser 0. Si el ángulo de inclinación del terreno es constante, la única variable de la que va a depender el consumo instantáneo de potencia va a ser la velocidad. Por lo tanto, podríamos estimar el IPC si consideramos un modelo que tenga como entrada únicamente la velocidad. En este caso también la potencia podría ser relacionada como el producto entre el voltaje y la velocidad. Perdón, el voltaje y la corriente. A continuación presento el diagrama de flujo que fue seguido con su respectivo algoritmo. Bueno, entonces, para iniciar, se asume que se conoce el terreno, es un conocimiento a priori del terreno sobre el cual se está moviendo el vehículo. Para determinar el tipo de terreno, se pueden utilizar sensores propioceptivos o exterioceptivos. Por ejemplo, se podría determinar las vibraciones del terreno utilizando un acelerómetro. Con estos datos se podría aplicar la transformada de Fourier y con algún algoritmo de clasificación se podría determinar cuál es el terreno sobre el cual el vehículo se encuentra movilizando. Otro enfoque podría estar basado en utilizar una cámara RGB y un LiDAR para fusionar esta información y determinar cuál es el tipo de terreno. Y otro enfoque también podría ser que si yo conozco por dónde se está moviendo el terreno y además conozco la posición, voy a saber siempre, en todo instante, cuál es el terreno sobre el cual se está moviendo mi vehículo. Entre los datos de los que depende este approach, se tiene la corriente y voltaje, que vendrían a representar la potencia instantánea, y la posición dada por un RTK. Esta posición se la utiliza para poder obtener la velocidad a la que se mueve el vehículo. Ya que conocemos en cada instante de tiempo cuál es su posición, se podría hacer una aproximación de la velocidad a la que se desplaza. Finalmente, con estos datos, se ajusta a un polinomio fijo el comportamiento de la variación de la potencia conforme va variando la velocidad. En este caso aquí tenemos un ejemplo. Lo que se hizo es realizar pruebas cortas a una velocidad constante y al variar la velocidad se veía cómo variaba la potencia o IPC. En este caso se ajustó a un polinomio y el grado del polinomio se definió dependiendo del coeficiente de determinación que se obtuvo. Esto va a ser un conocimiento a priori que se debe utilizar o se debe tener antes de aplicar el algoritmo. Entonces, si es que hay nuevos datos
se registran los datos y se aplica el algoritmo piecewise. Y nuevamente este lazo se repite hasta que ya no haya nuevos datos. Lo que se podría hacer, por ejemplo, si el vehículo se mueve entre 6 y 8 kilómetros por hora, se podrían ir agregando estos puntos a la nube de puntos y actualizar el modelo polinomial a un modelo que funcione de manera global, lo cual provocaría que el polinomio o modelo se ajuste muy bien en esta parte donde se agregarían datos, pero la desventaja es que en la otra parte del dominio podría darme valores erróneos. Inclusive, por ajustarse mejor en este lugar, el polinomio podría tender a indicarme que va a tener potencias negativas en ciertas velocidades. Para eso se propone utilizar un algoritmo piecewise, una regresión piecewise o una regresión por tramos, la cual está especificada en este algoritmo. En la línea número 1 tenemos 3 parámetros de diseño, donde n mayúscula representa el número de segmentos en el cual se va a dividir el dominio de esta velocidad. El n sub p es el número mínimo de puntos en el cual vamos a actualizar el polinomio por cada segmento. Y th representa el número máximo de puntos que voy a almacenar por segmento. Esto debido a que si se recorren grandes distancias, en algún momento podría saturarse la memoria o inclusive el costo computacional. En este caso, como se están utilizando mínimos cuadrados para ajustar el polinomio, en el momento de obtener la inversa, el costo computacional podría ser muy elevado. P es un array que contiene todos los coeficientes de los n segmentos del polinomio a priori. C es un intervalo de confidencia del polinomio fijo. Es decir, que por ejemplo, los intervalos de confidencia vendrían a encontrarse aquí, por donde estoy marcando con el puntero. Si llegase a venir alguna información, por ejemplo, en el caso de algún freno regenerativo, me podría indicar alguna potencia negativa. O por algún outlier podría presentarme valores que se encuentren fuera de los intervalos de confidencia. Entonces lo que se haría es descartar esos valores. B es un cell array que contiene los datos que pertenecen a cada segmento de la regresión piecewise. Y de B y de P son respectivamente la velocidad y la potencia actual. Entonces el algoritmo funciona de la siguiente forma. Si ingresa un nuevo dato de potencia y de velocidad y que pertenecen a los intervalos de confidencia, se realiza un lazo for en el cual se va barriendo cada uno de los segmentos y se determina a qué segmento pertenece ese punto. En este caso, si pertenece al segmento I, lo que se hace es agregar este dato tanto de potencia como de velocidad en el array B, en la casilla I. Posteriormente, si es que existe un número de puntos mínimos en el segmento sub I, se procede a realizar un ajuste del polinomio únicamente en ese dominio. Aquí se define un umbral debido a que, por ejemplo, si tengo únicamente un punto, no sería tan conveniente ajustar, por ejemplo, un polinomio de grado 3 o 4 teniendo únicamente un punto. Así que esto se define como un criterio de diseño. Además, en esta línea, si el número de puntos que pertenecen al intervalo I supera un umbral, lo que se hace es remover el primer elemento del array. De esta forma estaríamos evitando que nuestra memoria se sature. A continuación, estas son unas capturas satelitales de donde se realizaron las pruebas. Estas imágenes corresponden al campus de la Universidad de Santa María en Viña del Mar. En la izquierda, nosotros observamos 3 distintos terrenos. El primero
El que se encuentra en color azul corresponde a cemento o pavimento. Acá tenemos la gravilla y acá tenemos la arcilla o tierra. En estas pruebas de corta duración se les realizaron para obtener el polinomio que era conocimiento a priori, que les había mostrado aquí. Entonces, todo este conocimiento a priori de esta etapa se la realizó con estas pruebas de corta duración, mientras que la validación del algoritmo utilizando piecewise se la realizó en pruebas con una mayor duración con respecto a la distancia que recorrió el vehículo. En este caso, este es el hardware que se utilizó para hacer la validación. Tenemos lo que es un vehículo eléctrico, que es el Cushman Howler Pro, el cual posee una unidad de RTK, la cual nos brinda su posición en cada instante de tiempo, a partir de la cual se estima la velocidad. Tenemos un sistema de visión, que si bien en este caso la información no fue utilizada, ya que como les mencioné se asumía que en todo instante de tiempo se conoce el terreno sobre el cual se mueve el vehículo, eventualmente podría ser utilizada para determinar el tipo de terreno. Además se tiene una unidad de procesamiento, que en este caso es una Jetson TX2, y se tiene un sensor de corriente y voltaje conectado directamente a la batería, a partir de la cual se puede obtener la potencia instantánea. Y esos son los resultados que se obtuvieron. En este caso les muestro un muy pequeño video de cómo el vehículo se va moviendo en los terrenos realizando las pruebas de corta duración. En este caso va a ser una transición hacia pavimento desde la gravilla, perdón. Y estos son los modelos polinomiales fijos o conocimiento a priori que se va a utilizar. Tenemos para el pavimento, la gravilla y la arcilla. En este slide podemos ver cómo va evolucionando el algoritmo. La primera fila representaría el pavimento, fila 2 gravilla y la última fila la arcilla. En color gris se tienen los puntos a partir del cual se construyó el modelo a priori, que son coincidentes con estos puntos de aquí. La línea negra representa el polinomio fijo que se requiere como conocimiento a priori. La línea azul entrecortada representa los intervalos de confidencia. Y los puntos naranja son la nueva información que se va agregando conforme el vehículo se va moviendo. En magenta podemos ir viendo cómo una cierta cantidad de puntos entraron en este tramo del dominio de la velocidad, por lo cual se produce una actualización del polinomio únicamente en ese tramo, manteniendo el resto del dominio con el polinomio anterior. En el siguiente cuadro B podemos ver que ahora existen nuevos puntos en este dominio y se procede a hacer una actualización. Igual, continúen ingresando más puntos, se sigue actualizando el polinomio y mientras más puntos podemos ir viendo cómo va cambiando el comportamiento del polinomio ajustado con piecewise. Un procedimiento similar se puede observar tanto para la gravilla, en el cual vemos cómo van incrementando los puntos, que en este caso vendría a ser la potencia y la velocidad, conforme el vehículo se va moviendo, cual me produce una actualización final del polinomio en magenta. De la misma forma para el terreno de arcilla. La comparación de la energía, lo cual era uno de los objetivos de este trabajo, se ve a continuación. La primera barra representa la energía medida, la cual se utiliza como ground truth, la cual es proveída directamente de la salida de la batería, como el producto de la corriente por el voltaje, y si la integramos en el tiempo podemos obtener la energía. En la segunda barra es nuestra propuesta, que sería el piecewise. La tercera columna viene a ser un polinomio fijo. Y la cuarta columna viene a ser los datos proveídos por el fabricante.
Estos datos fueron calculados en base a los datos nominales que les había presentado en 2 slides anteriores. Se puede ver que con el approach propuesto existe una mejora en el error producido en la estimación del consumo energético en este vehículo eléctrico, al menos en estos 3 terrenos. Y se encuentra con color negrita aquí. Bueno, también quisiera mencionar que en otros trabajos, igual que se han desarrollado acá en el grupo de robótica, se ha verificado que el enfoque polinomial puede superar otros enfoques que se ven en la literatura. Por lo tanto, nuestra propuesta no estaría superando únicamente a un enfoque polinomial, sino también a otros trabajos que han realizado otros autores. Y bueno, para finalizar, creo que expuse un tanto rápido, se tiene la prueba de una larga distancia en un campo de olivo. Entonces, lo que se hizo en esta prueba es hacer que el vehículo se mueva siguiendo la ruta que se encuentra en rojo con una velocidad constante aproximada de 7 kilómetros por hora. Para lo cual, desde el punto A, el vehículo tenía una carga aproximada del 20%. El punto B es el que me indica el fabricante, dependiendo de la carga que tenía la batería, dónde debería estar totalmente descargado el vehículo. El punto C es el punto donde me indicaría el polinomio fijo en donde el vehículo ya debería detenerse porque se acabó su batería. La D me representa, en cambio, el lugar en el cual nuestra propuesta indicaría que el vehículo debería detenerse, debido a que ya se le acabó su batería. Y el punto E, en cambio, es el punto donde el vehículo se detuvo, porque ya se terminó su batería. Entonces podemos observar que tenemos un gran error producido principalmente por los datos del fabricante, ya que no se están considerando ciertas variables, como ya les había mencionado, las cuales estamos tratando de evitar de modelar utilizando este algoritmo que se va ajustando conforme va teniendo nuevos datos. Este camino tiene una longitud aproximada de 3.000 metros. El fabricante me dijo que se detendría a los 1.200 metros. Bueno, en conclusión, el error producido en este caso por el fabricante es de un 40%. El error producido al utilizar un polinomio fijo es del 19%. Y el error que se comete al utilizar la propuesta de utilizar un piecewise polinomial es del 4%, lo cual nos podría dar una cierta ayuda para poder tener una carga eficiente de las baterías. Y esa sería la presentación que les realicé el día de hoy. No sé si es que tiene alguien alguna pregunta con respecto a lo que acabo de mostrar. Hola, ¿Hola? Juan. Sí, te quería preguntar respecto como a las dos primeras papers que mencionaste, pues explicaste. No sé si había revisado el trabajo que tiene Google respecto a identificación de árboles con Machine Learning. No sé si has visto que tienen un programa en TensorFlow que hace pues algunas cosas parecidas. La verdad no lo he revisado. Supongo que debe estar muy bien desarrollado. Y bueno, en sí nuestro enfoque en sí no era tanto clasificar las especies, porque
Como ya lo había mencionado, clasificar especies podríamos decir que es una tarea relativamente sencilla. En este caso, nuestro interés estaba más relacionado con determinar o estimar el contenido de agua en las hojas. Ah, claro. Ujú. Lo mencionaba porque también mencionabas como hacías el estudio de las hojas, ¿no es cierto? Y veías el pre-fire, post-fire, ¿no es cierto? Y la humedad que tenían y y la enfermedad mencionaste. Sí. Claro, Bueno, en este caso serían aplicaciones del remote sensing en incendios forestales. En este caso, mi investigación se basaría más en lo que es la caracterización de la vegetación, no tanto en qué es lo que pasaría después de un incendio, sino más bien como en la caracterización, por ejemplo, aquí el tipo de combustible, cuál es la condición del combustible, y no directamente en el incendio. Pero vale, vale, lo mencionaba porque son algunas aplicaciones de la teledetección. vale. Ok, gracias. Ya, gracias a ti. ¿Más preguntas, chicos? Ya. Juan, gracias por la excelente presentación. A mí me ha gustado mucho. He tenido algunos problemitas familiares nomás de atender a la beba, pero he seguido gran parte de la presentación. Me ha gustado mucho, Juan. Siempre de primer nivel, como siempre, ¿no? Tu trabajo. Chicos, la razón por la cual yo invito a mis estudiantes de doctorado es, como les dije, para mostrarles los diferentes ámbitos de investigación que adoptamos dentro del grupo. Y así también para incentivarlos a aquellos que se sientan atraídos a las tareas o a los trabajos que hacemos, de incorporarse como ya sea ayudantes de investigación o estudiantes tesistas de los diversos proyectos que llevamos a cabo. También, obviamente, mostrarles lo que hacen mis chicos es en parte para que ustedes vean, evidentemente, los proyectos en los que trabajamos, porque usualmente lo que vengo haciendo en los últimos años es cada vez que uno ingresa a trabajar en mi grupo, está asociado a un proyecto. Nunca a ideas personales que pudiera tener el estudiante, ¿sí? Porque las ideas personales hay que financiarlas. Y los proyectos en este caso son los que financian nuestra investigación, entonces los estudiantes terminan trabajando en estas temáticas. Yo no sé si tienen alguna duda más, algo que quieran saber extra del trabajo que está haciendo Juan o que están haciendo los chicos. Nicolás. Profe, yo quería recordarle que quería hablar con usted en el momento que usted tuviera pues, un tiempo. Sí, me queda pendiente, Nicolás. La semana pasada no te dije nada porque también quise tomarme unos días para descansar, Muy bien. que al final han sido bien pocos. Pero sí, esta semana, ojalá el viernes, en todo caso, a ver si podemos hablar un ratito. Entre hoy y mañana, yo tengo la visita de los pares evaluadores científicos de la C3G. Así que va a estar medio complicado, yo tengo que atenderlos a ellos. Vía Zoom, por supuesto, pero al final de cuentas son reuniones de 5 horas, entre 3 y 5 horas cada día. Pero el viernes, después de las clases de posgrado, de hecho el viernes después de nuestra clase podríamos quedar conversando o bien durante la tarde. Vale, perfecto. ¿Mm? Muchas gracias. Ya. Chicos, no sé si tienen alguna duda. Jorge. Una preguntita, Juan. Sí. La parte de que usted hace la ubicación de las cerezas, las anotaciones al inicio ustedes empezaron viendo algo con YOLO, utilizan YOLO, Barnet, algo así similar. Sí, che, Jorge, yo casi no te escucho, ¿sabes? O sea, escucho, pero no logro distinguir las palabras. ¿Ahora me escuchan? Mejor, sí. Hay como un poco de eco o que hay un encerramiento ahí. Puede ser. Ya. Sobre la ubicación de las cerezas. Sí. Utilizan algo similar a Barnet, YOLO, son cosas que utilizaba para la ubicación de objetos en imágenes, algo similar a la ubicación de las cerezas. Me parece muy ¿Lo dices para la clasificación? Sí, para determinar las cerezas en las imágenes. Sí. Juan, ¿qué es lo que usaste para la clasificación de cerezos? Bueno, en este caso se utilizó una FASTER RSNN. También se podría utilizar YOLO o también otros algoritmos para la detección de múltiples objetos.
En este caso utilizamos, como lo mencioné, la fast array de CNN, pero también se podrían hacer comparaciones para ver cuál es el mejor en este caso para la detección de esas rutas. Entonces, un problema abierto, Jorge, quién sabe si te animas a encararlo. Ya, chicos, yo no sé si hay más dudas. En todo caso, el viernes seguimos ya con la última presentación, que la va a hacer mi estudiante Michelle Vizcaíno, que trabaja ya en aplicaciones de medicina. Y con eso terminamos las rondas que yo les pedí a mis estudiantes que prepararan para ustedes. Y a la semana siguiente siguen conmigo en lo que es los estudios de casos per se en el contexto chileno. Bien, no se olviden que están invitados a aquel que muestre interés en trabajar en el grupo a conversar conmigo. Nos estaríamos viendo entonces el viernes. Juan, muchísimas gracias por la excelente presentación. Yo voy a subir el video al aula, no así la PPT de Juan. Ya, chicos. Todo esto, Alfonso, ¿has podido chequear todo el material que he subido al aula? Ya. Alfonso no está. Así está. ¿Yo? ¿Aló, Alfonso? ¿De robótica? ¿Sí? Vos me habías indicado que sería bueno que yo subiera más material en alguna consulta. ¿Sí? Ya, sí, no, todavía no Ok. lo he visto todo. No hubo necesidad entonces, qué bueno. Pero cuando lo revise le comento sobre los comentarios que le había hecho. Ya. Yo Carlos, lo revisé, profe, igual se entiende mucho mejor que en las PPTs, por lo menos. sí, ya bueno. Sí, es algo que voy a tener que afinar para las instancias futuras de enseñanza online. Ya, chicos, nos vemos el viernes. Juan, muchísimas gracias de nuevo. Que tengan una linda semana. Profe. Chaucito, cuídense. Igualmente, gracias. Chau, chau. Profe. Gracias, Juan. Nos vemos. Chau, chau.